Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando las gracias como siempre a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de RCC Media y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando como siempre a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano, su programa Paneo Semanal, como siempre haciendo un paneo por todas las informaciones en el ámbito internacional. Pero antes de eso, vamos a hacer a tomarnos unos segundos para felicitar a los padres dominicanos, que mañana. Claro que sí, a los mañana se celebra. Abnegados padres y muchas veces olvidados. Abnegados y renegados algunos. Y renegados algunos, pero olvidados muchos. Hay que hacer una parte para felicitar a los padres en su día. Mañana se celebra en todo el territorio de la República Dominicana el Día del Padre. El Día del Padre. Yo aprovecho para felicitar particularmente a los que a quien ha jugado ese rol en mi vida, que es Julio Báez, a quien aprovecho para abrazarlo y agradecerle toda esa devoción con la que me ha dispensado y todos esos buenos consejos y toda su guía. Eso es lo padre que te regala la vida. Ejemplo, modelo. Te regala la vida y te da tu boche. Disciplina. Es muy importante el rol paterno. De hecho, muchos especialistas de la conducta humana están señalando muchos de los males que la juventud actual pasa, lo están señalando en la falta del rol paterno. Claro. No en la del padre, el rol paterno, que tiene una preponderancia única. Quiero también felicitar a mi suegro, que es el guía de padre y guía de una gran familia. Patriarca, ¿no? Son todos sus 13 nietos, nosotros que somos sus hijos políticos, a Víctor García Lecón, mi suegro, aprovechar para felicitarlo. Y también a todas las madres dominicanas que juegan el rol de padre, porque esto es un país de hogares monoparentales encabezados por mujeres, la mayoría. Que juegan a diario ese segundo rol. Que han sabido hacerlo, muchas de padre. De ellas. Así que también, entre la que incluyo a mi mamá, que está ahí en ese. Así es. Yo también me uno a esas felicitaciones, a todas aquellas figuras paternas de nuestras familias. Lamentablemente mi padre biológico ya pasó a mejor vida y mi suegro también. Es decir, que aquellos que jugaron un rol paterno, pues vaya nuestras felicitaciones. Pero está tú, está José también. Los amigos. Nosotros, nosotros lo primero que somos padres. Nos lo merecemos y somos buenos padres. Bueno, por lo menos nuestros hijos nos lo dicen, ¿no? Mañana vamos a ver si es verdad. Mañana vamos a ver si es verdad. Bueno, para aprovechar para felicitarlos. Y vamos entonces al contenido del programa. También haciendo un paréntesis, tú sabes que hoy se espera la reentrada de una basura espacial dejada por China. ¿Dónde que va a caer, por fin? Mira, ya las predicciones se van cerrando y está para que sea de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde va a reentrar en la atmósfera, en la superficie de la Tierra, entre el sur de América, el Atlántico, vuelve y hasta el Pacífico. Es decir, pasa desde el norte al oeste de California, pasa por Colombia, parte de Argentina y va al Pacífico, al Atlántico. Y luego pasa por el sur de África hasta el Océano Índico. Es decir, que a pesar de que ayer se hablaba de muchas zonas de posible impacto, muchas zonas de tierra, terrestres, ya las predicciones, a medida que pasa el tiempo, que se acerca la hora de la reentrada, ¿verdad? Reentry, que le dicen los norteamericanos. Ya se va cerrando la ventana y se va poniendo cada vez más precisa
las predicciones de reentrada de basura. Son 48 toneladas de un cohete. China tiene esa particularidad ya en varias ocasiones porque no hace uso de técnicas de manejo de la chatarra. Los cohetes, para poder entrar en órbita, tienen que utilizar unos cohetes muy poderosos y en una etapa de cierta altura tienen que desprenderse de la nave. En esta ocasión, el 24 de julio se lanzó ese cohete que tenía como objetivo reunirse con la estación espacial, la estación orbital de China. Lo hizo exitosamente, pero esa basura se quedó orbitando, perdiendo altura, y se espera que hoy reentre a la atmósfera terrestre y finalmente se precipite en la zona que ya mencionamos. Es decir, que las críticas de todas las agencias espaciales, europeas y norteamericanas, de que China no está sabiendo manejar el asunto de la basura espacial, y China dice que que eso son exageraciones de la NASA y de la agencia europea y que eso no reviste mayores inconvenientes. Pero bueno, ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a ver dónde cae el sábado que viene. No va a caer aquí, ¿eh? No, este sábado. No, pero el sábado que viene vamos a analizar porque no va a caer aquí. No, aquí no. Afortunadamente no pasa. Sí. Ni nunca se pensó que iba a pasar. Pero ya será un evento más y se Así pasará al olvido. Tenemos la misma situación de siempre, la guerra Rusia-Ucrania, entrando en una etapa ya de aceptación. De normalidad. De normalidad. Bueno, Zelensky y su esposa están posando para la revista Vogue. Están posando para la revista Vogue. Precisamente, uno de los puntos que quiero traer es que la guerra y la intervención estratégica de Rusia a Ucrania está tan normalizada, está tan aceptada, que la función del gobierno de Ucrania es pedir ayuda, por un lado, atacar con su narrativa a las posiciones de Rusia, Rusia por su lado atacar y tomar posiciones en Ucrania, pero hay una cierta normalidad que ya se espera y que está provocando beneficios tanto al gobierno de Ucrania, que, oye, ha recibido el gobierno de Ucrania, yo tengo el dato porque he ido sumando la cantidad de millones, son 51,000 millones de dólares solamente de Estados Unidos. 51,000 millones de dólares. En Europa... Sí, pero vamos a desglosarlo, porque la gente cree que fue que le dieron los 51,000 millones de dólares. No, que ya van... pero la mayoría son en armamento. Armamento, más de la mitad es armamento, porque la otra es en ayuda y en reconstrucción y en infraestructura. En efectivo también hay una partida, pero hay una parte. Pero lo interesante de esto es que se está convirtiendo en una forma de vida de Zelensky. La guerra ha constituido la razón de su permanencia en el cargo, ¿verdad? Fíjense que tú mencionabas la salida en la revista Vogue, que es una revista famosa. De moda. De alta moda, que además ha tenido otros episodios controvertidos, porque el año pasado salió la vicepresidenta Kamala Harris, que salió en la portada con una moda muy chic, con unos tenis y una forma que originó muchísimas críticas, porque se decía que era una relajación del cargo de vicepresidenta y obligó a la revista Vogue a pedir excusa y cambiar la portada el año pasado. Es decir, que
ya no es la primera vez que la revista Vogue entra en este tipo de controversias con figuras políticas. Entonces, esta vez sale en la revista Vogue la primera dama de Ucrania en medio de soldados, en medio de escenarios de guerra. Sale con su marido en otra foto, con la habitual camiseta de campaña o de guerra, o uniforme militar, que es la que sale Zelensky siempre. Y entonces hay una especie de normalización de la guerra, una cosa de imagen, de publicidad, y entonces mostrando en una ocasión, en una de las fotos, una moda muy distinguida, una pose con un vestido muy de moda. Es decir, que fíjense hasta dónde llega esa pasión por ser protagonista de una historia. O sea, lo que está pasando en el mundo, de que ni siquiera esas figuras que están hoy en una situación difícil se niegan o se resisten a salir en la portada de una revista de esa categoría de moda, porque los tiempos llaman a ser los protagonistas, a estar en las primeras portadas, en salir en las revistas de moda principales, a ser celebridad. Todo el mundo quiere ser celebridad. Sí, es que eso en el pasado, la escritora norteamericana Susan Sontag, también, o Sontag, como se diga, también en Sarajevo, pues, también hizo lo propio. Hubo imágenes de ella, pero ella no es una jefa de Estado. Sí, o sea, ella es muy diferente, es un Estado que está abatido, envuelto en miserias humanas, en muchas tragedias, pero sus dirigentes, el presidente y su esposa tienen ese tiempo de dedicarle a una revista de moda de principal tirada en los Estados Unidos, y entonces saliendo en medio de esas tragedias. Recuerda que el presidente de Ucrania era un actor. Era un actor. Era un actor, y eso hace evocar la famosa frase de Ronald Reagan. ¿Tú te recuerdas lo que decía Ronald Reagan? Que no es posible ser un buen presidente si tú no eres un buen actor. Sí, es correcto. Y él ha sido muy buen actor porque se ha mantenido, no lo hemos visto desde que comenzó la guerra en febrero, nunca lo hemos visto sin la camiseta de campaña, sin el uniforme militar, sin el color verde. Es como Mark Zuckerberg, que anda con unas camisetas negras. Él anda en campaña militar todo el tiempo para que la gente vea y llamando. Ha ido hasta cumbre de jefe de Estado donde está todo el mundo trajeado y él va con su con su camiseta verde. Sí, porque es una imagen, él está proyectando y esa es su función. Él quiere llamar a las naciones, como todos los días llama a todas las naciones a condenar a Rusia. No, y le recrimina que no. Y le recrimina. Que le den más. Y que le den más y que no devuelva la turbina. Estamos hablando de un país que es el número 122 en corrupción del mundo. Nosotros somos 124. Imagínate. O sea, Ucrania es 122. De ese lado del mundo. Tienen los mismos estándares de corrupción que un país latinoamericano. Nos lleva a los puestos. Está por encima porque hay menos corrupción. Es menos, ok. O sea, siendo uno como nosotros. Siendo uno el menos corrupto, entonces ellos son el 122 y nosotros el 124. O sea que estamos hablando de ese tipo de país y de gobierno y de sociedad. Entonces no se crean que porque tengo en Europa eso es un paseo en el parque, no. Y ese es y eso lo hemos dicho aquí antes. Cuando todo esto se acabe, este conflicto se acabe, que las cosas vuelvan a su lugar, se va a ver qué fue lo que pasó con todo ese dinero. Sí. Porque muchas de esas armas ya se dice que se están vendiendo, contrabandeando. Están escapando las fronteras de Ucrania. Entonces, eso puede ser esa corrupción que hay ahí en Ucrania. Con ese desorden que se supone que debe haber, porque
Nosotros sabemos lo que se publica. Sí, porque las entidades de control no están... no, claro, porque ellos son las víctimas. Fuera de línea. Entonces, eso muchas de las personas, el gobierno está fragmentado porque muchos de los funcionarios salieron ya de Ucrania. No es como que hay un gobierno consolidado. No, y hay unas leyes que se han volado todos los controles. Sí, los estados de guerra no se aplican, los estados de excepción. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de contagio. Tú estás metiendo muchas armas en un país donde hay un desorden corruptísimo. Que se está haciendo habitual, que se está haciendo normal esa confrontación. Ya Rusia tiene todas las posiciones tomadas del Donbass. Todo lo que decía que iba a tomar está tomado, toda la parte sur. Solamente le falta el puerto de Odessa, que, por cierto, firmaron un acuerdo en Turquía, con la intervención y la mediación de Turquía. Se firma un acuerdo para que todos esos millones de toneladas de cereal que hay acumulados en Ucrania, que no han podido salir, que no han podido ser exportados, se firma un acuerdo con la intervención de Turquía y Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas va a Turquía y en Turquía se firma un acuerdo para que se permita exportar todos esos cereales, todos esos granos que están en Ucrania, puedan salir y puedan llegar a sus destinos. Hay que recordar que ahí están varados, en términos de cereales y granos, el 1% del suministro de cereales del mundo. El 1%. Casi nada. Casi nada. O sea, la cantidad de países, sobre todo países de poco desarrollo y bajas economías en África, dependen de ese suministro de cereales para su alimentación. Y eso es lo que te dice, esa reapertura es lo que te dice que este conflicto va para largo. Porque es parte de la normalización. La disrupción que causa en el resto del mundo, pues se está tratando de resolver en un nuevo orden. Que el orden que establece las circunstancias de esa ocupación. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la extensión de este conflicto? La extensión territorial. Sí. O sea, que esto se trascienda la frontera. Se está hablando de atacar Transnistria, que es una región que está entre Moldavia y Rusia, una región con un estatus extrañísimo. Sí. Se está hablando de una Lituania. de un posible resurgimiento del conflicto de los Balcanes. De los Balcanes. O sea, el conflicto de Bosnia. La próxima frontera que los expertos señalan es el río Dnieper. Exactamente. El río Dnieper. El río Dnipro. Dnieper es un río que corta en dos Ucrania por la mitad, ¿verdad? Y que fue el escenario de una de las batallas más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial, como tú has señalado muchas veces aquí. Se podría reeditar la batalla de Dnieper, que duró 4 meses, una de las batallas más sangrientas, 4 millones que fue lo que de efectivos de lado y lado. Que fue lo que permitió que Rusia pudiera ganar la guerra. Porque Correcto. ralentizó el avance. Fue una batalla decisiva, fue una batalla que detuvo el avance alemán precisamente justo en el río Dnieper. Y ahí se detuvo y le dio la victoria a los soviéticos en ese momento. Y por eso, para que la gente se ubique, el Donbass está al este del río Dnipro. Correcto. Entonces, como a los alemanes lo pararon ahí, la región del Donbass que está al este es una región prorrusa. Sí. Porque esas incursiones se quedaron ahí, en esa frontera. Y en la posguerra se inició un plan de repoblación de esa área con rusos. Con rusos, correcto. Se le daba pasaportes rusos, se hablaba ruso. Eso es algo que los rusos han estado trabajando desde esa época. Así es. Por eso esa población de ahí y gran parte de la población de Odessa también. Sí, porque por seguridad, eso se considera un objetivo estratégico. Sí. Y por eso
esa área, ese sector de Ucrania. Por eso es que ha sido esa la dirección de ocupación. Por eso que un ucraniano de Kiev te dice, cuando le preguntan, él dice que es europeo. Sí, sí. Pero cuando tú le preguntas a uno del Donbass, te dice que es ruso. Sí, sí. Prácticamente la frontera perceptiva de lo que es Rusia y Europa está determinada por el río Dnieper. Antes era, cuando nosotros estudiamos geografía en la escuela, eran los montes Urales. Los montes Urales. Ahora es el río Dnieper. Bueno, el río Dnieper, producto de esa batalla que fue donde se paró, y la percepción que tiene Putin de eso, porque hay que recordar que Putin es un estratega estudioso de la historia y de las batallas y todo, tiene bien claro. Yo les recomiendo a la gente, si quieren saber si Putin es un líder o sea, es un tipo formado, pues no es que y no quiero que se malinterprete, porque nosotros no somos ni prorrusos, ni seguidores de Putin. Ahora, las cosas hay que reconocerlas. Sí. Ese discurso que Putin dio en la víspera de la operación militar de Ucrania, fueron como 2 días antes, y eso lo comentamos aquí. Sí. Ese discurso, si pueden, búsquenlo, si está todavía en internet, sí. Donde Putin habla ahí como 1 o 2 horas. Sí, sí. Es que ahora hace todo el sentido. Y da la justificación histórica, política, geográfica, sociológica, en la versión rusa de la historia, sí. De la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y de la conformación de Rusia. O sea, ese discurso en el futuro, cuando Putin ya no esté en este mundo, probablemente sea una pieza de estudio, sí. Porque ahí hay un trabajo intelectual que no es de Putin, obviamente, sí. Pero ahí se ve que se ha puesto un esfuerzo en una comunidad de intelectuales. Sí, hasta las palabras correctas que debe utilizar y los términos correctos. Un discurso sin editar, sin leer teleprompter. O sea, la verdad que es una pieza. Y además de que si el que ve eso, si entiende que eso es lo que el pueblo ruso está consumiendo como narrativa, entonces se explica el apoyo. Sí. Porque eso es una narrativa que al parecer es la que manejan los rusos. Sí, sí. O la que se maneja dentro de Rusia. De aquel lado, sí. Y que él hábilmente ha puesto un muro de contención a Occidente en el Internet y en los medios de comunicación. Y multa a las agencias cuando no comunican en ese sentido. Porque entonces, hay una multa en estos días a una de las agencias más importantes en Rusia, porque desacredita el espíritu ruso. Oye, ¿cuáles son los Nosotros podemos tener toda la crítica, las animadversiones que legítimamente se puedan tener contra Putin. Ahora, hay que oír ese lado de la historia también. Sí, hay que analizarlo. Y yo creo que ahí es que está la fortaleza de Putin, que ha construido una narrativa que la verdad es que resiste poca. Para usted refutar todo eso, tiene que tener la cabeza bien amoblada históricamente, y como nosotros en Occidente hemos optado por pero nosotros compramos las narrativas y el modelo de educación también ha facilitado mucho eso. Sí. Nosotros tenemos un plan de desmonte, de eliminación de herramientas de pensamiento a nuestros estudiantes que nos colocan en una situación bastante difícil. Ahí por eso era que hablábamos en estos días de la utilidad de lo inútil. De lo inútil. Vamos a ver si hablamos en el próximo segmento de eso. Eso, cuando te decían, dicen, vamos a hablar en el próximo segmento, pero para ponerlo en contexto a la gente, cuando te dicen, ¿y para qué tú vas a estudiar filosofía si eso no sirve? Sí. Eso no es útil. Latín, griego. Historia, nada de eso es útil. Pues ¿qué resulta? ¿Cómo tú entiendes el mundo ahora? Sí. Sin saber sociología, historia, filosofía, arte. O sea, ¿cómo tú entiendes el mundo? O sea, ¿por qué hay que hablarte de los pintores del Renacimiento, de poesía? ¿Por qué hay que hablarte de eso? Bueno, porque todo eso desarrolla habilidades humanísticas en el individuo y le permiten procesar lo que está viendo y elaborarse un criterio. Sí. Nosotros somos muy dados a
desechar aquellas cosas que no nos presentan una utilidad inminente y presente. Claro, tú hablas inglés, sí. tú pones a hablar inglés, pero no te dan latín. No. Porque eso no sirve para nada. No, y otras cosas menos perceptibles como la poesía, por ejemplo. Claro. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué pone a hablar de eso? Claro. Con eso no se va al supermercado. Exacto. Pero esa es la mentalidad. Sí. Te ponen a estudiar. Todo el mundo está estudiando administración de empresas. Sí. O mercadeo. Sí. Pero nadie estudia historia del arte. Sí. Nadie estudia filología. Sí. Antropología, esa escuela tan vacía, son carreras que están en extinción. Arqueología. Entonces, ¿cómo nosotros vamos? ¿Quién dentro de 20 años, 50 años, 100 años, quién va a traducir los textos antiguos? Google. Bueno, esperemos que encontremos todos los documentos que vamos a encontrar hoy, porque si lo encontramos en 100 años no va a haber nadie. No va a haber quien cuente la historia, sí. O quien no analice la historia. Porque lo estamos sacando de las universidades. Y aquí, con un problema de identidad tan grande que nosotros tenemos, aquí yo no sé yo no sé quiénes son los que van a enseñar a pensar a los individuos. Ahí es que está el detalle. Sí, claro, porque lo que sucede ahora no es malo. Tú le digas a una persona, ¿tú sabes qué es lo malo? Que tú le digas a un muchachito de un barrio pobre de este país o de un sitio menos no favorecido económicamente, que tú le digas pon música y él te ponga una música urbana que no es mala, perfecto. Ahora, que él la ponga porque no sepa que hay otra cosa, es muy diferente a que la ponga porque él sabe que hay otra cosa y esa es la que le gusta. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? Es diferente. ¿Tú ves? Entonces, a eso que tenemos ya. Óigame, enséñele todo y que él escoja lo que le gusta. Y es que esas enseñanzas que aparentemente nosotros no le vemos utilidad, son útiles para todas las áreas. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí te dicen, tu primer filósofo, como que eso es malo. Eso es malo. Sí. Mira, Fabiola Gianotti, una italiana, la directora del CERN ¿Es filósofa? Es una filósofa estudiosa de la historia del arte y es la directora de uno de los centros más avanzados del mundo, el Centro de Estudios Nucleares en Suiza. Es ahí donde se dan los choques de partículas, donde se discute la partícula de Dios, todos esos avances que no se dan en ninguna otra parte del mundo. Ella es la directora de ese centro y su rama de estudios es filosofía, literatura y arte. Entonces, fíjense eso le permite discutir y pensar, pero Luis, para ser directora de eso. Nosotros que le damos seguimiento mucho a esos temas, los científicos más citados que hay ahora son lingüistas, medio filósofos, algunos especialistas en conducta humana, Jonathan Haidt, Noam Chomsky, Noah Harari, que es doctor en macrohistoria. Exactamente. Noah Harari. O sea que no es físico, químico, nada de eso. Esos son los principales. Esos son los que nos están diciendo, miren, lo que ustedes están viendo es esto. Nos están traduciendo la realidad. ¿Y si se acaban esos? Ajá, exacto. Steven Pinker, por ejemplo. Sí. Tú ves, o sea, cuando tú extingas de la academia a toda esa gente, ¿quiénes son los que le van a ayudar a las personas a procesar las realidades que están viendo? Bueno. Eso es. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.